El día de hoy vamos a empezar en un tema nuevo. El tema de las semanas anteriores ha sido triángulos, las propiedades de los triángulos, la propiedad del boomerang, la suma de ángulos internos, ángulos externos, todo eso, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a seguir avanzando, vamos a complementar y vamos a hacer triángulos, pero ahora con una aplicación, que es la congruencia. Entonces, para hacer la congruencia vamos a entender primero qué son triángulos congruentes. Y luego vamos a aplicar las propiedades que nos va a generar la congruencia de triángulos. Entonces, la definición, ¿no? Un par de triángulos serán congruentes si tienen sus ángulos de igual medida respectivamente y además sus lados correspondientes de igual longitud. Sabemos que en un triángulo tiene 3 ángulos y tiene 3 lados también, ¿no? A los ángulos y a los lados vamos a llamarles este término que está acá. Se dice homólogos. Vamos a resaltarlo un poco. Homólogos. Como igual, ¿no? Logos, longitud. Entonces, la longitud o la medida del ángulo igual que la medida del ángulo del otro triángulo. Recordemos, el término igual, es decir, triángulos iguales, no es lo mismo, ¿ya? Triángulos congruentes no son triángulos iguales. Tienen por eso mismo este nombre, no son iguales. Para ser igual van a tener que estar en el mismo espacio y los triángulos no pueden pertenecer en el mismo espacio. Entonces, acá ¿qué podríamos deducir en este grafiquito? Tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQT. Tenemos dos triángulos, ABC y PQT. Notamos que el angulito A, por ejemplo, corresponde a mi primer punto de mi triángulo ABC, igual que el punto B, ¿no? El vértice B, el primer punto. Y este vértice tiene un ángulo, que es el ángulo alfa. Este ángulo mide lo mismo que este otro alfa. Igualmente, cada uno de mis vértices tiene un ángulo, tiene un vértice, y cada uno de ellos va a medir lo mismo. Por ende, la propiedad sería alfa más beta más teta es igual a 180. Esto, por ejemplo, es algo que ya sabemos desde triángulos. Ahora, la nueva propiedad, lo nuevo que vamos a aplicar es que estos de acá van a ser correspondientes, ¿no? El ángulo BAC es igual al ángulo QT. ¿Cuál es BAC? Esto de acá. ¿Cuál es QPT? Esto de acá. O sea, BC es igual a QT. ¿BC cuál es? BC, vamos y subrayamos BC, sería este ladito, es igual a QT. ¿Dónde está QT? Este ladito. También. Recordemos medidas y también longitudes. Ya medidas de ángulos y también longitudes de lados. Este es igual que este. Se sobreentiende que B también es igual que B. Ya está. Recordemos entonces, los triángulos congruentes tienen los ángulos de igual medida y también los lados de igual medida. Ahora, vamos a hablar hoy día de 3 criterios. El primer criterio es el criterio ALA. El criterio ALA está dicho así por sus sílabas. Por ejemplo, la A significa ángulo, la L significa lado, y la otra A significa ángulo. Esto es conocido como ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces vamos a verlo acá y vamos a hacer un ejemplo. Los triángulos serán congruentes si tienen un lado de igual longitud y sus ángulos adyacentes a dichos lados respectivamente de igual medida. Ya, sé que es un poquito engorroso. Volvamos al inicio. Dos triángulos serán congruentes, ya está. Recordemos, para que haya triángulos congruentes tiene que haber dos. ¿Puede haber más? También puede haber más. Pero mínimo dos. Si tienen un lado de igual longitud, un lado de igual de longitud. ¿Estamos en qué criterio? Ángulo, lado, ángulo. O sea, significa que van a darme un dato. Un lado de igual longitud. Entonces, el lado. En este caso, el lado sería AC y el otro lado sería PT, ¿verdad? Ese es el lado que tienen en coincidencia estos triángulos. El lado mide B. Ya está. ¿Qué más? Ángulo.
el ángulo está al inicio y el ángulo también está al final. Entonces, hay una secuencia que debemos seguir. Hay un ángulo al inicio y también hay un ángulo al final. Un ángulo al inicio y un ángulo al final. Ya está. Entonces, si yo tengo esta correspondencia de que mi ángulo, en este caso BAC vale alfa, y QPT también vale alfa, si lo miramos, el ángulo ACB ¿cuánto vale? Beta. El ángulo PTQ, ¿cuánto vale? Beta también, ¿verdad? Y ya está. En este caso, nosotros tendríamos el caso ALA. Dos triángulos congruentes y que tienen igual ángulo, lado y ángulo, respectivamente. Estos triángulos pueden estar así, miren, están en la misma posición si se dan cuenta, ¿no? Este ejemplo que nos ha dado el libro, o bueno, la introducción o la teoría, están en la misma posición. Pero ¿qué pasaría? ¿Existen dos triángulos que estén en otra posición? Por ejemplo, yo pongo esto. Hay un 90, acá hay un 40, por ejemplo. Y este ladito vale 6. Y por acá también tengo otro triángulo donde también vale 90 grados, también vale 40. Recuerden, el lado está entre los dos ángulos. Entonces, el lado está entre este ángulo y este ángulo. Acá está el lado. Entonces, ¿en dónde estaría mi lado acá? ¿Esto valdría 6? No, ¿verdad? Recordemos, acá hay un ángulo, acá hay otro ángulo, entonces el lado tendría que ser este valdría ser. Si a mí me dicen que estos triángulos son congruentes. Este es el símbolo de la congruencia. Entonces, recordemos, no están en la misma posición. Y sí, los triángulos congruentes nunca te los van a mostrar. Bueno, difícilmente van a estar en la misma posición, ¿no? Uy, me comí una palabra. Están en la misma posición, ¿cierto? Y eso puede ocurrir. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No. Ya, seguimos entonces. A ver, qué más habría? El segundo caso, el caso LAL. Dos triángulos, nuevamente estamos hablando de dos triángulos, recuerden. Dos triángulos son congruentes si tienen un ángulo interior de igual medida y los lados que lo forman son respectivamente de igual longitud. O sea, recordemos como que si tuvieras un ángulo, allá, y lo que le acompaña este y este, ¿ya? Entonces, este caso sería lado, ángulo, lado. Por las iniciales, ¿no? Lado, ángulo, lado. Ahora el ángulo va a ser el que esté entre los lados. Recordemos, en el primer caso era el ladito está entre los ángulos. Ahora va a ser al revés. El ángulo va a estar entre los lados. Acá está el ejemplo. Este es el angulito. Está entre los dos lados, ¿no? El lado AB y el lado Q. Y el otro lado AC, el lado PP. A ver, alguien que quiera participar, active su audio. Vamos a poner un pequeño ejemplito. A ver, si no lo activan, yo lo activo. Vamos a poner acá. Y a ver, Alexia. Alexia ha sido llamada a la acción. Alexia, este ángulo mide... vamos a complicarlo un poquito, ¿ya? Alexia, este ángulo mide 40. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Alex. ¿Cuánto me diría? Tú ya sabes triángulos, así que puedes hacer ese problemilla sencillo. ¿Estás ahí? ¿Alguien quiere participar? 40. 40. ¿Alexia? No, no es Alexia. No, Sandra. Sandra, ¿segura? No. Mira, porque recuerda, el ángulo 70. está
¿Cuánto? 70. 70, muy bien, ahora sí. Ya, tenemos que decir el porqué. Voy a explicarles yo el porqué. Acá tenemos un triángulo isósceles, ¿verdad? Si es isósceles, yo sé que este de acá vale lo mismo que este de acá. Pero no nos compliquemos todavía. Si yo sé que mi triángulo con mi otro triángulo son triángulos congruentes, entonces por mi caso L a L, ¿qué significa? El ángulo tiene que estar dentro de los lados, acá. Acá están mis lados y este es el ángulo. Pero no lo tengo. ¿Cómo voy a poner un ángulo que no tengo? Acá están mis lados nuevamente y mi ángulo está acá. ¿Cómo hay este lado? Este ángulo que dije, vale lo mismo, ¿verdad? X. X. Como son isósceles, también vale X. Entonces 2X más 40 es 180. Y si yo logro hallar X, ¿vale? 70. Muy bien. Entonces, a primera instancia, no lo vimos muy claro, pero luego sí. También saben que a esto hay que darnos cuenta de algo. Hay un lado que falta, ¿cierto? Por ejemplo, si acá yo sé que mis ángulos son alfa y beta, faltaría un angulito. Por acá vamos a ponerle el valor de por acá también, el mismo valor, tiene que ser el mismo valor porque los tres suman 180. A tita se le opone B. Eso es un datito extra que ustedes pueden sacar. Al ángulo tita se le opone B. Entonces, ustedes cuando logren tener una pista de su triángulo congruente, recuerden también que al ángulo se le tiene que oponer el mismo lado. Eso es algo extra, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo sé que al 40 se le opone 9, entonces el ángulo donde está opuesto el 9 es este, ¿verdad? Entonces, este tendría que ser 40, no el X, ¿verdad? Entonces, por ahí como que deduzco ya que no vale 40 mi respuesta. Pero vamos con el último caso. El último caso es lado, lado, lado. El último caso es lado, 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 entonces acá lo que voy a yo tener es que si yo tengo dos triángulos donde los tres lados son iguales, simplemente mi conclusión será que son triángulos congruentes. O sea, si a mí me muestran un triángulo que dice así, por ejemplo, ¿no? Este triángulo, ay, me salió de las manos. Este triángulo mide, por ejemplo, esto vale 3, esto vale 6, este vale, tiene que ser mayor que 3 por existencia y menor que 9, ¿no? Ya, pongámosle 8. Ese triangulito está ahí. Y el otro vale 8 y vale 6. Por ende, ¿cuánto valdría X? Ya yo sé que son triángulos congruentes. Claro, me tienen que dar la señal también, ¿no? Pero por ende, si no aunque no me den el datito de acá, yo también ya sé qué cosas que son congruentes. Tienen dos lados iguales, tienen que tener el otro respectivamente también igual. Recordemos esto. La medida de cada lado respectivo, o sea, AB vale C, entonces acá también 1. No va a ser que todos son iguales, entonces todos son 8, no. Si ya tengo el 8, ya tengo el 6, me falta el 3, entonces por ende X, ¿vale? 3. Ya está. Entonces estos son los tres casos de congruencia más comunes. Pero aparte de estos tres casos, nosotros tenemos que saber que la congruencia se aplica y no se deja de aplicar para algunas propiedades. Estas propiedades están en el archivo que voy a compartir en un ratito más, un ratito a su interno se los voy a compartir. Entonces, en este archivo me están dando unas propiedades. Es, por ejemplo, el teorema de la mediatriz. Esto también lo hemos hecho en triángulos, así que tienen que acordarse. Vamos a empezar con el teorema de la mediatriz, ¿ya? Entonces lo ponemos acá y empezamos con el teorema de la mediatriz. ¿Qué me dice este teorema? El teorema de la mediatriz. Si yo tengo un triángulo y el triángulo, si al triángulo yo le trazo una mediatriz por un vértice, siempre tiene que ser por un vértice. Bueno, si no está construido por un vértice, también lo puedo cambiar, ¿no?
Así, miren. Este es el teorema de la mediatriz. Yo tengo un triángulo, mi triángulo es ABC. Yo decido a mi triángulo ABC trazarle la mediatriz por el vértice B. Entonces yo le trazo la mediatriz, que en este caso sería la mediatriz L. L es una recta, recuerden. La mediatriz es una recta. ¿Y qué hago con este teorema? Este teorema me indica que yo al trazar el teorema, porque luego van a pensar que es mediatriz. Teorema de la mediatriz. Ese teorema me indica que si yo trazo desde un vértice una mediatriz, lo que se origina es un triángulo isósceles, ¿verdad? Bueno, dos triángulos congruentes, donde hay un triángulo isósceles de por medio, miren. Este es igual que este. Este angulito, por ejemplo, de acá, va a valer lo mismo que este angulito de acá. Pongámosle un valor alfa. Y ya está. ¿Qué caso de congruencia, por ejemplo, estamos viendo acá? Lado, ángulo, lado. Tengo el lado B, el ángulo alfa y el lado M. Lado A, ángulo alfa y lado M. ¿Cuál sería mi conclusión? A ojo cerrado. Que A es igual a B. Eso es lo que me deduzco. Eso es lo que deduzco yo de resolverlo con el teorema de la mediatriz. También hay otro teorema. También termina en tris. ¿Se acuerdan cómo se llama? Es más conocido de repente, ¿no? Bisectriz. De la bisectriz, muy bien. El teorema de la bisectriz es casi similar, sino, bueno, casi similar, parecido. El teorema de la bisectriz me dice así. Si yo tengo dos lados, no. Si yo tengo un ángulo en un espacio, de repente es un cuadrilátero, de repente es un triángulo, ¿no? No necesariamente tiene que ser un triángulo. Cualquier punto situado en la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dicho ángulo. ¿Qué significa equidistar? Significa que está a igual distancia. O sea, si yo trazo una bisectriz, ¿no? O ya tengo una bisectriz en un problema, en un ejercicio dado, en algo. Ya tengo una bisectriz. En este caso, ¿cuál sería mi bisectriz? O X, ¿verdad? Recuerda, la bisectriz es un rayo. Este es el teorema de la bisectriz. Si yo tengo una bisectriz, me faltó la... Ya. Si yo tengo una bisectriz en un... Bueno, esto de acá no es un triángulo, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Acá me falta poner, a ver, una F. O F no es un triángulo. Puede aparecer en un problema de repente que esté así. Que está distrayéndote. Es OEA, el triángulo OEA te dan. Entonces tú no ves, tú no te das cuenta, pero acá hay una bisectriz bien marcada. Recordemos, cuando tú tienes una bisectriz en un triángulo, la idea es que tú completes el otro lado, es este de acá. Si tú completas o llegas a prolongar o a completar ese ladito de ahí, vas a darte cuenta de muchas cosas. Primero, equidista. ¿Qué significa la palabra equidistar? ¿Qué puedo decir? Significa que está a igual distancia. Entonces, si está a igual distancia, los valores o los datos que te dan acá ya serían deducibles, ¿no? El A y el B, y el N y el M. Si esta es una bisectriz, o X, entonces cualquier medida que yo trace de acá para la recta OA, para el segmento, o bueno, el rayo OA, el rayo OB, va a medir lo mismo. Y también, por ende, si esto mide lo mismo, también M es igual a N. A es igual a B. Ese es el teorema de la bisectriz. Hay uno más. Ya hicimos el teorema de la mediatriz, que se deriva cuando se traza una mediatriz en un triángulo. El teorema de la bisectriz, es cuando se traza una bisectriz. Ahora falta otro teorema. Bueno, faltan dos en sí. Pero uno ya lo hemos visto antes, el teorema de la mediana. Ya lo hemos visto en ejercicios y ya lo hemos tocado un poquito más antes. Este sí creo que no lo hemos tocado. Y nos va a servir específicamente para un problema que vamos a hacer, creo que es el número 6. Este de acá.
el teorema de la base media. ¿Qué me dice el teorema de la base media? Me dice que si yo tengo un triángulo, voy a hacer esto, ahorita ponemos la conclusión, vamos a ponerlo por acá. Si yo tuviera, o si yo tengo un triángulo, entonces lo que yo hace, el segmento que yo tenga en todo triángulo, si yo uno los puntos medios de dos de sus lados, lo que va a originar es que se cumpla que ese segmentito creado va a ser igual a la mitad del segmento que estoy utilizando. Por ejemplo, para guiarme, yo estoy usando el segmento AC. Si yo estoy usando el segmento AC, este es mi valor, este es mi valor que yo estoy usando como referencia, AC. Entonces, si yo quiero trazar la base media de mi triángulo ABC, respecto a AC, porque también puedo trazarla respecto a AB o también a BC. Si un triángulo tiene tres lados, entonces ¿cuántas bases medias existen? Existirán tres bases medias. Pero en este caso lo que yo estoy haciendo es trazar relativo al lado AC. Entonces, cuando es base media significa que M va a ser el punto medio. ¿Y qué también va a ser el punto medio? N. También N es punto medio. Entonces, en un triángulo, cuando tienes un triángulo, tienes dos puntos medios, el segmento que se origine va a ser la mitad de tu otro lado. ¿Verdad? Si este es L en este caso, este sería L menos. Y ya están los teoremas. El último teorema lo vamos a ver después, en un problema de repente. Pero ya lo hemos visto antes, que es el teorema de la mediana en un triángulo rectángulo. Recuerden, cuando tenemos una mediana en un triángulo rectángulo, voy a poner acá chiquito. Cuando tenemos una mediana en un triángulo rectángulo, el rectángulo va acá. Lo que se origina, si yo trazo la mediana, recuerden, parto en dos, ¿verdad? Dos iguales. Lo que se origina en un triángulo rectángulo es que también el otro lado va a ser igual. Por ende, acá yo voy a armar un isósceles de repente, alfa y alfa 2 alfa. Este vale teta y este vale teta. La idea es trabajar con los lados, ¿no? Ese es el tema de la mediana. Entonces, en sí son cuatro. Bisectriz, mediatriz, mediana y base media. Este es de la base media. Ya creo que lo ha abrumado mucho la pantalla. Ahora sí vámonos con los ejercicios. Recuerden, si tienen algún detalle o algo, pregunten, no se olviden de levantar la mano. Ahorita no creo que esté levantando la mano. Déjenme tomarle foto a los participantes para saber quiénes están en clase. Más rápido tomándole foto. Han venido 13, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, ahora me tocaría avanzar los ejercicios. Vamos a participar un poco, ¿ya? A ver, número 1. ¿Quién está primero en la lista? Alexandra. Siempre Alexandra está primero por el apellido, ¿no? Ya, Alexandra, vamos con el número 1. Conéctate, por favor. Me dice si calcule X. Vamos con el 1 porque después se lo va complicando. AB es igual a ED. Entonces vamos a señalarlo. AB igual a ED. ¿Qué más? AE es igual a CD. AE, vamos a ponerle otro color, pero el mismo gesto, una bolita. Igual a CD. Ya está. ¿Qué hago ahora, Alexandra? ¿Algún criterio? ¿Lo viste de frente o qué más podrías hacer para completar el problema? ¿Ya? Hola. Es el aire. ¿Te das cuenta que ya
¿Tienes solucionado casi el 95% del problema? Solamente dime el criterio. ¿Qué criterio usarías? ¿Cuál de los tres? Lado, ángulo, lado. El lado, ángulo, lado. Entonces, el lado sería, en este caso, AB. En el otro caso sería, ya, el lado AB es el azulito. En este caso sería D, ¿no? Muy bien. En el otro, el rojo. AE. AE y CD. Muy bien. Y el ángulo, esta, ¿verdad? Esta, tantita, igual a ti. Ya está. Ahora, ¿qué más hago? Parece que este es congruente con este. ¿Qué más se cumple en la congruencia, recuerdas? Que todos los ángulos son iguales. Todos los ángulos y todos los lados también. Allá. BEA es igual a CED. ¿Eso? BE, ya, BA, claro, ese triángulo es igual al otro. Pero mira acá, B, ¿a qué sería igual también? Falta ese ladito. B, ¿a qué sería igual? B sería igual a E. AE, no. Los triángulos son ABE y el otro triángulo es SD, ¿no? Ya hablaste de este lado y de este lado. ¿Cuál lado te falta? El rojito. El BE y CE. Exacto. Y si B es igual a C, vamos a ponerle una marca. ¿Qué concluye? Allá 2x más 80 es igual a 180, x igual a 50. Muy bien, 2x más 8. Gracias, Alexandra. Perfecto. 2x vale 100 entonces, y x vale 100. Ya esta parte ya es deducible, ya es álgebra nomás. Si tú tienes hasta acá nomás, que es isósceles, ya lo puedes hacer. Entonces recordemos, nada más no es ver el criterio y listo, sino completar el otro lado y seguir viendo y resolviendo. A ver, ¿qué más? Problema número Q, ya 2. Vamos con, sigue en la lista, a ver, ¿quién sigue en la lista? Alexia. Alexia, estás al aire. No, no puedo ponerte al aire, Alexia, ¿qué pasó? No puedo. Ya. Alonso, Omar, a ver, participamos. En las últimas clases no has estado muy hablador, que digamos. Alonso, ¿puedes activar tu audio? Nada. Ya, seguimos. Edson, ¿puedes activar tu audio? Ah, Alexia ya activó. Uy, Edson también. Ya, ¿quién está ahí? Edson, ¿cierto? Sí. Ya, Edson, segundo problema. Vamos a hacer contigo el segundo problema. Tenemos que PQ es igual, PQ es igual a AC. Vamos a ponerle una marca. PQ, acá está. Un ruchito vamos a ponerle igual a AC. Ya está. Y AB vale 6. Ya, AB vale 6 más. Y CQ vale 10. CQ vale 10. Ya está. Ya no hay ningún dato que me falta poner. ¿Qué me piden? Calcule BP. Ese BP le vamos a poner, está acá y está acá, el valor de X. O sea, X es este segmentito. Ya está. ¿Qué hago? ¿Qué criterio utilizo? Si lo puedes observar, para poder empezar con el problema. ¿Ves algún criterio? Oh, falta, hay una corrección, ¿ya? Me he equivocado. Me he olvidado de decir la cosa. Esto vale teta. No es alfa, es teta. Con eso ahí recién sale el problema. Si no, estaba mal escrito. Ya, ahora sí. ¿Ves algún criterio que puedas usar? Tenemos 3. Ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Sería lado, ángulo,
Lado. Lado, ángulo, lado. Ya, a ver, ¿cuál sería el lado que tomaras primero? O sea, ¿y qué triángulos estás agarrando como congruencia? El ABC. Ya, ABC. ¿Y el otro triángulo? Ese es QPC. Ese, ya, muy bien. Y en ese triángulo ABC, en este de acá, te dan dos lados en dato, el 6 y el de acá, ¿no? Ya. Y en ese otro triángulo te dan esos mismos dos triángulos, digo, esos mismos dos lados, te dan este, el serruchito, pero no es 6 acá. Entonces ahí estamos fallando en el criterio. Pero el criterio tiene que ser de acuerdo a los datos que me den. Si no es lado, ángulo, lado, ¿qué otro criterio puede ser? Ángulo, lado. Sí, ángulo, lado, ángulo. Exacto. Mira, ángulo, ¿cuál ángulo? El θ. ¿Cuál lado? El serruchito. ¿Cuál ángulo? El alfa. El otro lado, en el otro triángulo, ¿cuál es el θ? El serruchito. Ahí está. Entonces estos dos triángulos sí son congruentes. Se aprueba la congruencia. Muy grande salió esa. Se aprueba la congruencia, por ese caso. Ahora, alfa, ¿qué se le está oponiendo ahorita? ¿Cuánto se le está oponiendo? ¿Qué lado? 6. 6. Entonces, Alfa. alfa también se le va a poner el mismo lado. ¿Cuánto va a valer de aquí hasta acá? También 6. 6. ¿Qué más? Al θ, ¿cuánto se le está oponiendo? ¿Cómo? Al ángulo θ en el triángulo A teta a 10. 10. Entonces, al otro ángulo θ, ¿cuánto se le tiene que poner? También 10. 10. Entonces, BC es igual a 10. Pero BC también a cuánto es igual, de acá hasta acá. A X más X. 6. 6. X más 6. Entonces, ¿cuánto valdría X? Por ende, 4. 4. Muy bien, Edson. A ver, seguimos. Problema 3. ¿Quién me acompaña? Vamos con Farid. Farid, ¿te conectas? Hola. Han tímidos los muchachos. Farid. Hola, el público te quiere oír. Nada. Ya. Farid no desea hablar. Kiara. Kiara. Así. AD es igual a F. AD igual a F. AF igual a S. AF igual a S. F igual a S. Yo creo que ya reconociste los dos, los triángulos congruentes. DF igual a F. ¿Qué caso es, Kiara? Lado. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer en este caso? No tengo más ángulos, ¿no? O sea, ya sé que son congruentes mis dos triángulos. El triángulo ADF y el triángulo FS, ¿no? ¿Qué más tendría que hacer? Ponerle unos angulitos para que me ayude, ¿verdad? Vamos a ponerle unos angulitos. Si este vale beta no, beta. ¿A beta quién se lo pone? El azul, ¿no? ¿También valdría? Sí, un beta. Si este vale alfa, ¿cuál también valdría alfa? El que se lo pone al verde. Este, ¿no? Y el último vamos a llamarle otro, este. Ya está. A ver, díctame una ecuación que tú me recomendarías realizar. De repente. Acá hay un esto del pececito que hablamos. Perfecto. ¿Cómo sería? X más. X más alfa más zeta
Ah, también ya. X más alfa más θ es igual a 180, ¿no? Ese es el ángulo llano. 180. Por acá. Ya está. El pescadito, ¿cómo sería? X más 3X igual a... Alfa más zeta. Ya. ¿Cuánto sería X? Alfa más θ, entonces 4X, ¿no? Podría reemplazarlo, ¿no? Sí. Mira, acá abajo. Eso ¿Cuánto sale? también en la ecuación de abajo. Perfecto. Entonces, ¿cuánto me saldría? Saldría que X vale 36. Entonces está bien mi respuesta. Chicos, nos volvemos a conectar un ratito para terminar la clase, ¿ya? Voy a finalizar la reunión. Nos volvemos a conectar. Les envío el link.